siguiente ponente es Boris Esquerre. Luego Boris Esquerre es investigador Renocit de nivel 5. Él es asociado del herbario Pedro Ruiz Gallo, miembro del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y autor de muchas especies en el género Passiflora, bueno, en la familia Passifloraceae. Y justamente hoy nos trae una presentación de su estudio de esta familia en el noroccidente, perdón, en el norte peruano. Las pasifloras que están depositadas en el herbario Pedro Ruiz Gallo. Adelante, Boris, puedes presentar. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Cualquier corte me avisas, por favor, para no, no pasar Claro. muy rápido las diapositivas. Eh, bueno, antes que nada agradecer por esta oportunidad, conmemorando aniversario más de la creación del herbario Pedro Ruiz Gallo, un herbario en el que yo he trabajado, puesto también mis muestras ahí motivo de mi tesis de grado, ¿no? Que continuamente vengo revisando y justamente me pareció interesante poder dar a conocer la colección de este género que también vengo estudiando hace algunos años, el género Passiflora, y qué especies están presentes ahora mismo en la colección, ¿no? Esto lo vengo revisando, como les dije ya, a ver, desde un 2008 más o menos, 2009. Y justamente la semana pasada hice una última revisión para ver qué adiciones habían y poder tener unos datos más actuales, ¿no? Contrastarlo con lo que ya tenía. Bueno, antes que nada voy a ponerlos brevemente en contexto. Bueno, este género, Passiflora, propuesto por Linneo en su obra Species Plantarum, deriva de la voz latina flos passiones, ¿no? Que quiere decir flor de la pasión. Justamente estas plantas se les conocieron como pasionarias. ¿Y por qué acuñó este nombre Linneo? Lo que pasa es que esta planta tiene una remembranza con las historias que dieron los primeros misioneros jesuitas que llegaron al continente americano, y pues se toparon en uno de sus viajes con flores de este tipo, ¿no? Flores que eran algo raras, sorprendentes para ellos, porque de esto no hay en Europa. Entonces, les llamó mucho la atención, ¿no? Y ellos en su mentalidad religiosa asociaron elementos de la pasión de Jesucristo, es decir, con su crucifixión, con algunas partes de la flor, ¿no? Rápidamente mencionar, por ejemplo, esta corona que ven acá, que tienen estas flores, esta corona de radios, de filamentos vistosos, ellos lo asociaron con la corona de espinas que recibió Jesús. Acá tenemos, bueno, una columna que no se ve bien acá, pero estas flores son hermafroditas. Entonces acá hay una columna que levanta todo el aparato sexual. Esa columna se llama androginóforo. Ellos relacionaron el androginóforo con la cruz que Jesús llevó a cuestas. ¿Qué más? Tenemos 5 pétalos y 5 sépalos generalmente en este tipo de flores. Para ello representó estos 10 elementos, los 10 discípulos fieles a Jesús durante esta etapa de su pasión, ¿no? Es decir, según la tradición cristiana sabemos que fueron 12, ¿no? Pero si restamos a Pedro que lo negó y a Judas que lo traicionó, nos quedamos con 10, ¿no? Entonces esos 10 discípulos están representados, según la tradición, con estos 10 elementos del perianto, ¿no? Tenemos también 5 estambres que fueron simbolizados con las 5 personas que acompañaron a Jesús en la cruz. Un ovario que representó para ellos el cáliz en que Jesús bebió pues en la última cena el vino, y estos 3 estilos que rematan aquí en la parte superior del ovario, los 3 clavos con los que fue crucificado, ¿no? Uno en cada mano, otro dicen en las muñecas y en los pies, ¿no? Además de esto, también estas plantas tienen un hábito trepador mediante órganos llamados zarcillos. Estos zarcillos también, ellos lo vincularon con los látigos con los que Jesús fue azotado. Entonces, todos estos elementos no pasaron desapercibidos por Linneo y pues los acuñó para darle el nombre a este género, ¿no? De estas flores tan interesantes.
Bueno, actualmente este género, bueno, le da el nombre a la familia, Passifloraceae. Actualmente consta de 5 subfamilias y el género en estudio el día de hoy se halla en la subfamilia Passifloroideae, en la tribu Passiflora, ¿no? Hablando un poco de la sistemática de esta familia. Es un género tropical, ¿no? Tiene su mayor diversidad en la zona del neotrópico, con aproximadamente unas 500 especies a más. Algunos autores ya llegan hasta las 600, por ejemplo, ¿no? Y es que cada año se vienen publicando, adicionando más nuevas especies. Su centro de diversidad es acá en Sudamérica. Sin embargo, también hay presencia en Centroamérica y el sur de Estados Unidos. En África no tenemos este reporte de especies nativas, más sí de otros géneros de la misma familia. Pero sí hay especies cultivadas, ¿no? Porque como se va a ver más adelante, varias pasifloras son cultivadas por el interés que ha despertado en el hombre, especialmente alimenticias. Bueno, tenemos acá también especies en menor cantidad en la parte de la India, el sur de China, el sudeste asiático y por supuesto en el continente de Oceanía, ¿no? En parte de Australia y algunas islas. Y bueno, la importancia de las flores de la pasión, en primer lugar, por las frutas que producen estas plantas, ¿no? Son aprovechadas por el hombre como alimento, sean directamente comestibles o en jugos, preparados, mermeladas, postres, ¿no? O de una manera ya más industrializada en pulpas, etcétera. Mencionar acá especies, por ejemplo, que se conocen acá en Perú, como el maracuyá, la granadilla, el tumbo, ¿no? Ese fruto grande, uno de los más grandes en el género, son pasifloras, ¿no? Una importancia medicinal también, desde el punto de vista farmacéutico, por ejemplo, aprovechamiento de metabolitos secundarios, de sustancias sedativas, flavonoides también en la industria de la belleza, en la industria cosmética. Y por supuesto, pues, cómo no dejar de lado el potencial ornamental, ¿no? Que tienen estas flores con su vistosidad, estos filamentos, y que esto ha sido aprovechado pues especialmente más en Europa, donde hasta hay asociaciones que a la par de las orquídeas, por ejemplo, también se encuentran realizando hibridización, ¿no?, de estas especies. Y sin dejar de lado pues la importancia que tiene para con el ecosistema, las pasifloras, ya que se han descubierto interesantes interacciones planta-animal. Estas pasifloras también sus frutos es alimento de muchos animales, especialmente mamíferos, aves, y desde el punto de vista también de las relaciones, como les dije, con algunos insectos, ¿no? Bueno, al ser un género tan grande, muy diverso, conforme ha pasado la historia, siempre ha habido esa iniciativa de clasificarlo y reordenarlo, ¿no? Actualmente tenemos el género dividido en 6 subgéneros, de los cuales el subgénero Passiflora y Decaloba es de los más abundantes en el planeta. Estos subgéneros a la vez tienen subdivisiones, ¿no? En supersecciones, secciones y series, ¿no? Estos taxones han sido creados pues, para dar un mejor ordenamiento en la determinación de las especies. Y acá, por ejemplo, les puse este ejemplo de acá. Esta supersección se divide en bastantes secciones y una sección se puede dividir en series, ¿no? Para mostrar un poco la diversidad que tiene la división de este género. Y bueno, brevemente, algo de morfología. Las pasifloras, como les dije, son trepadoras, tienen un hábito trepador, trepan mediante 2 órganos que son llamados zarcillos. No todas tienen esta apariencia, ¿no? Algunas pueden ser más robustas, plantas semileñosas, aleñosas, y por ahí hay un grupo reducido, pero no menos importante, de especies arbóreas, ¿no?, arbustivas. La típica presentación de la flor, ¿no?, como la vieron al inicio, esta flor con los filamentos que se llama corona, toda esta estructura. Y acá vemos 3 presentaciones de corte longitudinal de flor, donde se puede observar mejor la morfología interna. No es tan complicada, pero sí es interesante. Vemos acá la corona, esta tira de filamentos que les mencioné. En algunas veces puede ser muy vistosa, en otras veces inconspicua, o de un solo color solamente, cuya función se ha determinado es guiar a los polinizadores hacia el centro de la flor para la polinización. Asimismo, hay estudios que hablan sobre esencias, olores que emanan estos órganos.
La estructura interna de la flor puede ser muy variable de acuerdo al grupo infragenérico en que se encuentra la especie. Por ejemplo, acá la pueden ver muy pequeña, acá un poco más grande. Este reborde de acá, que acá casi no se nota, se llama tubo floral, que es parte del hipantio de la flor. Y acá, pues en este caso está muy elongado, como pueden ver, ¿no? A pesar de que las tres son pasifloras, pueden ver diferencias morfológicas, ¿no? Por ejemplo, acá también la corona es muy conspicua, muy notable, y acá se va perdiendo, ¿no? A tal punto de que en estas que tienen el tubo floral elongado, pues ya desaparece, quedando solo como un reborde, un anillo de tubérculos o dientes, ¿no? Y esto también va de la mano con la adaptación para con sus polinizadores, ¿no? Ya que este tipo de forma, por ejemplo en las flores, son visitadas por himenópteros, abejorros, abejas, ¿no? Entonces, se ha determinado que los colores que tienen muchas de las especies sirven como una guía para llevar estos insectos a la polinización. Y ojo que tampoco la polinización no es tan fácil porque en esta parte interna hay una serie de cámaras y membranas que evitan que otros insectos que no sean polinizadores se puedan robar el néctar, ¿no? Y no polinicen a la flor, que es lo principal. Bueno, y sin embargo acá, por ejemplo, estos filamentos ya se pierden y acá quedan reducidos, ¿no? Estas flores, por ejemplo, de este tipo son más polinizadas por colibríes, por picaflores, ¿no? Especialmente esas de acá. Entonces pueden ver ahí la adaptación, ¿no?, que tienen los animales y las plantas, ¿no? Las interesantes relaciones que existen. Bueno, acá añadí estas fotos son frutos. Bueno, el fruto típico de las pasifloras es una baya con semillas envueltas en un arilo, ¿no? ¿Quién no ha abierto un maracuyá, no ha comido una granadilla? Puede ver que las semillas están envueltas en ese arilo, ¿no? A veces incoloro, a veces de color amarillento, dependiendo de las especies. Pero, como les dije, siempre la naturaleza rompe las reglas, ¿no? Existe un pequeño grupo reducido también de especies que dan un fruto tipo capsular, dehiscente, entonces se aperturan y dejan las semillas expuestas, ¿no? Bueno, entonces algo breve de morfología, porque hablar de morfología de pasifloras sería una charla aparte, ¿no? Es mucha información. Bueno, ahora entrando ya a la colección del herbario Pedro Ruiz Gallo. Como les dije, ya tengo tiempo visitando el herbario, he visitado otros herbarios también del norte, lo que me ha permitido también contrastar un poco de información. En total, hay 200 números registrados a la fecha de especímenes del género Passiflora para el herbario Pedro Ruiz Gallo, de los cuales son 264 especímenes con 59 duplicados. La década con más colectas de este género en el herbario es la del 2010 al 2020. El año con más colectas es el año 2013. He contabilizado un total de 100 expediciones, pero ojo que no todas son expediciones como tal, ¿no? Porque buena parte del material, como lo mencionó al inicio el doctor Leopoldo Vázquez, pues también ha sido depósitos por alumnos, ¿no?, que han llevado cursos de carrera relacionados con botánica aquí en la universidad. Y bueno, el colector con más expediciones, que tiene más depósitos acá, el doctor Leopoldo Vázquez. Bueno, la expedición que más especies ha dado ha sido la que realicé en 2013, por allá en esos años cuando estaba realizando mis viajes de tesis, la ruta de la localidad de Motupe hacia Pampa Verde, que ya es parte de la serranía lambayecana, con un total de, recuerdo que algo de 6 o 7 especies que pude encontrar en esa ruta y que están depositadas aquí en el herbario. La especie más colectada es Passiflora cisnana. La primera colección del género Passiflora fue hecha por Serna, Luis Serna. Justamente esta es la foto de la primera colecta de Passiflora que entró en el herbario Pedro Ruiz Gallo, que data del año 1967. Justamente la tarjeta del herbario cuando todavía era la Universidad Agraria del Norte. La última colección fue hecha por Muñoz, pero se esperan que vengan más adiciones. Y bueno, en la colección tenemos también un isotipo, ¿no?, que está presente. En total se han determinado 33 especies hasta la fecha, ¿no? Posteriormente seguro más adiciones incrementen esto. Especies afines tenemos 3.
De los 6 subgéneros que vieron al inicio, que componen el género Passiflora, solamente 3 están presentes en la colección del herbario, Pedro Gallo, ¿no? Siendo el más numeroso el subgénero Passiflora, con el 55.6% de las especies, seguido de Decaloba, con el 41.7%, y finalmente Astrophia, con el 2.7% de las especies, ¿no? Justamente este subgénero Astrophia es el grupo de las pasifloras arbóreas, ¿no? Ese grupo raro que les mencioné, que no es muy común. Bueno, acá las especies encontradas en la revisión. Tenemos una para el subgénero Astrophia, que todavía no está determinada. En el subgénero de Caloba tenemos 14, y tenemos una especie afín, que también está por determinarse. Tenemos la presencia acá de, por ejemplo, algunos endemismos, como Passiflora inca, Passiflora lobi, Passiflora sagastigi, Passiflora sanchezi. Algunas especies todavía inéditas, como Passiflora cana. Acá tenemos otro endemismo, Passiflora pascoensis, Passiflora santoyatací, endémica de acá del norte. Y tenemos acá la especie más colectada en el herbario, ¿no? Passiflora cisnana. Como pueden ver, cada subgénero alberga supersecciones, y estas a la vez también tienen subdivisiones, ¿no? Secciones, series, inclusive grupos informales todavía. Digo informales porque todavía no han sido publicados de acuerdo al código de nomenclatura, y que todavía están ahí inestables porque necesitan algún estudio molecular, ¿no? Que los ponga más concretos. Y bueno, acá a manera de resumen, ¿no? La diversidad del subgénero de Caloba. En el herbario tenemos acá Passiflora suberosa. Acá añadí unas fotos de las flores en vivo, para que no solo vean las plantas secas. Tenemos Passiflora ferruginea. Este material, por ejemplo, fue donado por Tatiana Bosa. Creo que fue durante su tesis que realizó ella en varios lugares del Perú. Entonces hizo una importante donación al herbario Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Y gracias a ella tenemos algunas muestras de materiales, especialmente de la zona amazónica. Passiflora sagastigi, endémica del Perú. Passiflora viridescens, una especie rara, presente acá en los Andes norteños. Y la especie más colectada, ¿no? Passiflora cisnana. Y bueno, el otro subgénero, el más numeroso en el herbario, es Passiflora, con 18 especies y 2 especies afines. También tiene su subdivisión, supersecciones, secciones, series y grupos. Tenemos, por ejemplo, acá el maracuyá, Passiflora edulis, muy cultivado acá en la costa norte. Tenemos un endemismo, bueno, hoy ya no es un endemismo porque también está presente en Ecuador, Passiflora doricie. Tenemos por acá el tumbo, Passiflora quadrangularis, otra fruta muy conocida, la granadilla, Passiflora licularis. Tenemos acá el grupo de supersección taxonia, que son justamente esas que vieron en la foto, que tienen el tubo floral elongado, esas que les dije que son polinizadas por picaflores, colibríes, ¿no? Tenemos acá Passiflora pinotistipula, trifoliata, que es también endémica, cumbalensis, cuetiana, también endémica, justamente de la cual tenemos un isotipo, manicata, peduncularis, ¿no? Estas son las especies presentes en este subgénero. Bueno, acá también hice algo parecido al anterior, para que vean las plantas montadas y su flor, la planta viva, ¿no? El maracuyá, Passiflora edulis flavicarpa, Passiflora doricie, una especie endémica, la granadilla, Passiflora ligularis, Passiflora cumbalensis y Passiflora manicata, ¿no? Justamente acá pueden ver la diferencia de la morfología de la flor. Las 3 primeras, polinizadas por insectos, especialmente himenópteros, ¿no? Pueden ver la vistosidad de la corona de radios, y acá pues no existe esa corona o está muy reducida como acá, ¿no? No es muy vistosa, pero el tubo floral está elongado, ¿no? Determinando esto que los visitantes acá generalmente son los picaflores, ¿no? Los colibríes. Bueno, hablando de departamentos, ¿cómo están representados en la colección? Tenemos que hay un total de 11 departamentos para el género Passiflora en el herbario, mayormente del norte, ¿no? Con Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura y San Martín. Tenemos una colección de Lima en el centro y en el sur de Madre de Dios, Cusco y Apurímac.
El departamento con más expediciones que tiene más depósitos de pasiflora en la colección es Cajamarca con 38 expediciones, seguido de Lambayeque con 36 y Piura con 15. La zona con más colecciones del género en el herbario es el bosque montano, ¿no? El bosque montano tanto de la parte occidental como de la parte oriental. Y la zona menos colectada de la que se ha recibido menos depósitos es la llanura amazónica. La expedición más repetitiva que he podido revisar según los datos de acá de todas las colecciones es la ruta Laquipampa-Incahuasi, en la serranía de Lambayeque. Mencionar también algo extra, ¿no? Hablar un poco sobre el montaje apropiado, ¿no? Se invoca que para futuras colecciones, pues, ¿no? Se incluya flores en un corte longitudinal. ¿Por qué digo esto? Porque esto es muy importante a la hora, en el futuro, cuando se revise el material de herbario. Estas estructuras internas de la flor nos ayudan a delimitar mejor las especies. Basta el tamaño, basta el cambio de forma, podemos relacionarlas para decir esto es esta especie, esta es otra, o esto es algo nuevo, ¿no? Entonces, es recomendable incluir una flor cortada al momento de que se va a secar en la prensa, tanto en este tipo de flores como en estas del tubo elongado. Inflorescencias intactas también, esto es bueno porque a veces está la costumbre de sacar las flores porque se cayó y se prensa, ¿no? Hay que tratar de mantener intacta la inflorescencia para poder ver, por ejemplo, en el grupo de las pasifloras arbóreas, eso es muy importante, para ver la segmentación de la inflorescencia, cuántos segmentos existen, el tamaño, y estos detallitos a veces se pierden, ¿no? Pasan desapercibidos, pero son muy importantes para la determinación de los especímenes en el herbario, ¿no? Y que no queden pues ahí en un grupo de indeterminados, ¿no? Que es lo que no se quiere. Tenemos también la conservación en líquidos de flores y frutos, ¿no? Se recomienda esto también para adicionar al material que ya se tiene montado, material que se pueda revisar en el futuro, ¿no? Justamente con la morfología floral o los frutos también que se pueden conservar. La conservación de material extra, ¿no? Eso también se acostumbra bastante en el montaje, ¿no? De repente en una esquina o en la parte superior, donde sea más accesible, un sobre con material seco extra de hojas, por ejemplo, que pueden servir en el futuro para análisis de ADN, y estudios moleculares, frutos, semillas, que también son muy útiles para morfología, o inclusive estambres, ¿no? Para estudios de polen, justamente como la interesante charla que nos ha dado la colega Stephanie, para poder realizar estudios palinológicos de estas especies. Finalmente incluir una fotografía o banco en el banco de datos. Esto también es algo que no sé si en otros herbarios se hará, ¿no? Pero es muy interesante porque se puede añadir en una foto, por supuesto bien impresa, con los detalles, con buena resolución, en la misma cartulina de montaje, o darle al curador para que lo añada al banco de datos del número que se está depositando, ¿no? Entonces, todas estas cosas ayudan, aunque no lo crean al final, para poder decir, esta especie es tal, esta especie es la otra, sin haberla vista de repente en el campo, ¿no? Y no tener que ir a buscarla en el campo, que es lo que se acostumbra a hacer, ¿no? Entonces, se recomienda, pues, estas cosas para un montaje apropiado de estas especies, ¿no? Y yo creo que también para otros grupos botánicos, ¿no? Que también tendrán otros detalles, otras características. Continuar las expediciones con colectas autorizadas, esto es importante, ya que ahora el herbario está acreditado por el CERFO, y por supuesto se invita para que se siga depositando con los permisos respectivos, ¿no? Ya que ustedes saben que las colecciones en el herbario es la evidencia de la diversidad en el país, en una región menor, en una localidad, en un departamento, en un distrito. Entonces tenemos ahí un banco de datos importante, ¿no? En muchas áreas las especies se pierden, desaparecen, pero tenemos la evidencia, la huella en los herbarios. Hay que poner un poco más de énfasis en las colecciones amazónicas, bueno, en Pasiflora, no sé en otras familias cómo estará en el herbario, no las he revisado, pero sería bueno recibir más material de la zona amazónica, ¿no?
el montaje apropiado que ya le recomendé y adjuntar material fotográfico, ¿no? En la medida que se pueda, sería un golazo, como se dice, ¿no? Para la colección que se está depositando. Y bueno, eso sería brevemente todo lo que les tendría que compartir en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Boris. ¿Hay alguna consulta en la sala? Si me permite, Adelante, profesor. expositor, este, esa, ese fruto capsular dehiscente, ¿a qué especie me dijo que pertenecía? Buenas tardes, doctor Iberico. Sí, a ver, ahorita lo pongo. Este de acá. Este de Ese. Passiflora cisnana. Antes era conocida como Passiflora rubra, pero ya cambió de nombre. Passiflora cisnana. Signana. Cisnana, sí, justamente acá la tengo acá en esta otra de acá. A ver, acá la va a ver montada acá está, esta de acá. Pues, nosotros recién hemos colectado justo en esa zona que mostré, Alto Chetilla, que Ya, casi ya está cerca a Gallito Ciego, la desembocadura de la quebrada. claro, Recién, yo prácticamente nunca había visto una, a pesar que en selva hay bastante, ¿no? Hemos estado en esos lugares, ¿no? Y usted dijo también que era la más colectada, ¿no? Ah, sí, acá bueno, en el herbario sí es la más colectada. ¿En qué parte, más o menos, recuerda usted de qué zona? Bueno, esta especie ha sido más colectada en el área, lo que es la zona andina, especialmente Piedemonte, yendo desde los 800 metros y empieza esta especie a abundar, hasta los 1500 a veces. Tengo datos también que van hasta los 2000. Entonces, más o menos ese es su punto de diversidad, ¿no? Nosotros lo hemos encontrado casi a los 3000. Ah, interesante. Entonces es probable que de repente sea una especie parecida a esta, porque en este grupo hay algunas que se parecen, pero como usted sabe hay que describir bien la flor, como mencioné, hacerle su corte para poder ver las estructuras, medirlas. Pero sí me parece interesante que a los 3000 es muy, muy alto. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, para complementar lo que decía el profesor Gustavo, buenas tardes con todos. Esa especie de la Passiflora cisnana, presumiblemente que es la especie que hemos colectado acá en Cajamarca, para ser exacta, la altitud fue de 2650 aproximadamente, fue la altitud exacta, ¿no? Justo. Cerca ya a los Ahí 3000 está prácticamente, ¿no? Ah, claro, pero el Hola, ecosistema es hola Fernando, hola Luis. bosque, ¿verdad? Bueno, sí, es un bosque de transición entre bosque seco y bosque montano, ¿no? Es una zona bastante particular que es la primera vez que visitamos, con el profesor Gustavo, con el profesor Lucho y también con el profesor Montoya, y pues hemos tenido algunas colectas de pasifloras, ¿no? Entre ellas la Sagástegui también que le hemos colectado sobre los 3000, me parece que sí, a Claro, los sí. 3000 y Sí algunas me otras, ¿no? imagino. Ah, interesante. Sí, Sagasti está un poco más alto, pues. Ya casi es de Jalca, esa pasiflora. Pero esta de acá sí está más presente. Lo menos que le he encontrado aquí en Lambayeque, al menos, es creo que era 500, Rincawasi. 500, 550. Más abajo, lo más bajo que le he encontrado a esta especie. Pero sí es muy, muy abundante, al menos en las trochas, en los caminos de piedemonte y de herradura, abunda esta planta. Quizás por eso
ha sido muy vistosa, pues, y ha sido bastante colectada, ¿no? De repente en otros herbarios también se le ha colectado bastante. Muy bien, gracias. Bien, Muchas gracias. si no hay otra consulta, aprovecho para leer las recomendaciones de Stephanie en el chat. Ella menciona que para un correcto depósito sería bueno también incluir las flores para un posterior estudio palinológico, ya que en muchas de las revisiones ahora se incluyen descriptores palinológicos. Y también si hay un sobrecito con flores extra, bueno, para que estos esté junto al lexicata y no se pueda ya manipular o ya evitar manipular este material. Quizá una recomendación para los investigadores o los que desean depositar muestras en herbarios y los botánicos en formación que veo está en la sala. Entonces, sin haber otra pregunta o consulta, Boris, agradecerte por tu disponibilidad y tu participación en este evento, felicitarte por la ponencia y esperamos nos puedas acompañar en un próximo evento.